Buenas noches, camaradas, amigos de mi marido de Argentina, Néstor, Willy, Pedro, que nunca me olvido de ti, que desde los luceros sé que me guías. Willy, Néstor, creo que no lo he dicho, a todos mis camaradas de España y de Italia. Bueno, en fin, sois muchos y no quiero dejarme ninguno, a todos mis camaradas en general. Hoy comienza un día más Radio Unión de Falange y por supuesto quería pedir disculpas porque he dicho que hacía el programa a las 9 de la noche y son las 11:10. He tenido un imprevisto que no os importa tampoco, no voy a contar por aquí por la radio, pero bueno, quería pedir disculpas por no poder emitir a las 9. Hoy, como he dicho, vamos a hacer el programa sobre el 80 aniversario de nuestra fundación de Falange Española. También vamos a tratar sobre la indignación que sentimos como yo y todos muchos españoles sobre el decreto que han sacado en Estrasburgo de sacar a todos los mierdas, de los etarras, de los violadores en general y demás mierda que hay por ahí. Os voy a dejar con el himno de la bandera de la Legión y ahora seguimos hablando. Ante todo quiero felicitar a todos mis camaradas, amigos. Sois muchos y por supuesto no puedo enumeraros, porque sin querer me dejaría alguno. Hoy es un día glorioso para nosotros como falangistas. Bueno, era, porque ya, bueno, sí es aún, que son las 11:10. Hoy es un día glorioso, como he dicho. Se fundó hace 80 años que se fundó nuestra gloriosa Falange Española. Y he escogido
unas palabras que yo creo que son acertadas. Es el discurso de la Fundación de Falange Española, pronunciado en el Teatro de la Comedia de Madrid, el día 29 de octubre de 1933. Y dice así: nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al lacoísmo militar de nuestro estilo. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdadera política de la entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes y aún sobre los astros la justicia, la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Como voluntad colectiva, esa voluntad soberana solo expresa por medio de sufragio, conjetura de lo más que triunfa sobre la de lo menos, que en la adivinación de la voluntad superior. Venía a resultar que el sufragio, esa farsa que de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la libertad de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad, si la patria debía permanecer o si era mejor que en un momento se suicidase. Como el estado de libertad fue un servidor de esa doctrina, vino a constituirse no ya en el ejecutor resuelto de los destinos patrios, sino en el espectador de las luchas electorales. Para el Estado, libertad solo era lo imposible, que las mesas de votación hubiera sentado un determinado número de señores, que las elecciones empezaran a las 8 y acabaran a las 4, que no se rompieran las urnas. Cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas, después, a respetar tranquilamente lo que las urnas saliera, como si a él no le importase. Respetar tranquilamente lo que las urnas saliera. Ay, perdón, ya me he perdido, lo siento. Como si a él no le importase nada. Es decir, que a los gobernantes liberales no crean ni siquiera en su misión propia. No crean que ellos mismos estuvieran allí cumpliendo un respetable deber, sino que todo el que pensara lo contrario y se pusiera a asaltar el Estado, por las buenas o por las malas, tenía igual derecho a decirlo o a intentarlo que los guardianes del Estado mismo a defenderlo. De ahí vino el sistema democrático, que es, en primer lugar, el más ruinoso. Sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la cual noble de las funciones humanas, tenía que dedicar
el 80, el 90 o el 95% de su energía a subordinar reclamaciones de formularias, a hacer propaganda electoral, a dominar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque en los electores iba a recibir el poder, a soportar humillaciones y a vejásemes de los que precisamente por la función casi divina de gobernar estaban llamados a obedecerle. Y si después de todo esto les quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mismo sobrante es cuando el hombre, dotado para gobernar, podía pensar seriamente en las funciones sustantivas de gobierno. Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías. Todo aquel que aspiraba a ganar el sistema tenía que procurarse la mayoría de los sufragios y tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en no despreciar a un solo resorte de mentira y de envilecimiento. Y así siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal nos mostraba en su frontispicio, no hubo nunca situación de vida colectiva, donde los hombres injuriados, enemigos de unos y de unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal. Y por último, el Estado liberal vino a depararnos la esclavitud económica, porque a los obreros, con trágico sarcasmo, se les decía: sois libres de trabajar lo que queráis. Nadie puede compelirlos a que aceptéis una u otras condiciones. Ahora bien, como nosotros somos los ricos, os ofrecemos las condiciones que nos parecen. Vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estéis obligados a aceptarlas. Pero vosotros, ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones que nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad más brillante e instituciones democráticas más finas. Perdón, me he saltado, perdón. Dignidad liberal, y así veríais como en los países donde se ha llegado a tener parlamentos más brillantes, instituciones democráticas más finas, no tenéis más que separarnos unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontrarnos con tugubrios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y os encontraréis trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, 70 y 80 jornales de 3 pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento. Nosotros no recatamos ninguna verdad. El socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra el sistema, que solo les daba promesas
De ahí, perdón que me he perdido, lo siento. De ahí vino el sistema democrático, que es en primer lugar el más ruidoso del sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el 80, el 90 o el 95% de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar, me he perdido otra vez, jolín, reclamaciones formularias, escaños del Congreso, adular a los electores, aguantar sus impertinencias, porque en los electores iba a recibir el poder, a soportar humillaciones y vejámenes de los que precisamente por la función casi divina de gobernar estaban llamados a obedecerle. Y si después de todo esto le quedaban un sobrante de algunas horas en la madrugada, de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar seriamente en las funciones sustantivas del gobierno. Vino después la pérdida de la unidad espiritual de los pueblos, porque como el sistema funcionaba sobre el logro de las mayorías, todo aquel que aspiraba a ganar el sistema tenía que procurarse la mayoría de los sufragios y tenía que vacilar en calumniarlos, en verter sobre ellos las peores injurias, en faltar deliberadamente a la verdad, en desperdiciar un resorte de mentira y de envilecimiento, y así, siendo la fraternidad uno de los postulados que el Estado liberal no nos mostraba en su prostipicio, no hubo nunca situación de vida colectiva donde los hombres injuriados, enemigos de unos de otros, se sintieran menos hermanos que en la vida turbulenta y desagradable del Estado liberal. Y por último, el Estado liberal vino de pararnos la esclavitud económica, porque los obreros con trágicos sarcasmos se les decía: sois libres de trabajar lo que queráis. Nadie puede compeleros a que aceptéis unas u otras condiciones. Ahora bien, con nosotros somos los ricos y os ofrecemos las condiciones que nos parecen. Como nosotros somos los ricos, la Virgen. Vosotros, ciudadanos libres, si no queréis, no estáis obligados a aceptarlas. Pero sobre vosotros, los ciudadanos pobres, si no aceptáis las condiciones nosotros os impongamos, moriréis de hambre, rodeados de la máxima dignidad liberal. Y así veréis cómo en los países donde se ha llegado a tener parlamentos más brillantes, instituciones democráticas más finas, no tenéis más que separaros unos cientos de metros de los barrios lujosos para encontrarnos con tujurios infectos donde vivían hacinados los obreros y sus familias, en un límite de decoro casi infrahumano. Y no os encontraréis trabajadores de los campos que de sol a sol se doblaban sobre la tierra, abrasadas las costillas, y que ganaban en todo el año, gracias al libre juego de la economía liberal, 70-80 jornales de 3 pesetas. Por eso tuvo que nacer, y fue justo su nacimiento. Nosotros no recatamos ninguna verdad.
el socialismo. Los obreros tuvieron que defenderse contra aquel sistema, que solo les daba promesa de derechos, pero no se les cuidaba de proporcionarles una vida justa. Ahora que el socialismo fue una reacción legítima contra aquella esclavitud liberal, vino a descarriarse porque dio primero en la interpretación materialista de la vida y de la historia, segunda en un sentido de represalia y tercero en una proclamación de dogma de la lucha de clases. El socialismo, sobre todo, el socialismo que construyeron imposibles en la frialdad de sus gabinetes, los apóstoles socialistas, en quienes creen los pobres obreros y que ya nos ha descubierto, tal como era Alfonso García Valdecasas, el socialismo, así entendido, no se ve en la historia sino un juego de resortes económicos. Lo espiritual se suprime, la religión es un opio del pueblo, la patria es un mito para explotar a los desgraciados. Todo eso se dice del socialismo. No hay más que producción, organización económica. Así que los obreros tienen que estrujar bien sus almas para que no queden dentro de ellas la menor gota de espiritualidad. No aspire el socialismo a restablecer una justicia rota por el mal. Funcionamiento de los estados liberales, que aspira a la represalia, aspira a llegar a la injusticia a tantos grados más allá de cuantos más acá llegaran en la injusticia de los sistemas liberales. Y por último, el socialismo proclama el dogma monstruoso de la lucha de clases. Proclama el dogma de que las luchas entre las clases son indispensables y se producen naturalmente en la vida, porque no pueden haber nunca nada que las aplaque. Y el socialismo, que vino a ser una crítica justa del liberalismo económico, no trajo por otro camino lo mismo que el liberalismo económico: la disgregación, el odio y la separación y el olvido de todo vínculo de hermandad y de solidaridad entre los hombres. Así resulta que cuando nosotros los hombres de nuestra generación abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo de ruina moral, un mundo extendido en toda suerte de diferencias, y por lo que nos toca de cerca nos encontramos en una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. Y así nosotros hemos tenido que llorar en el fondo de nuestras almas cuando recorríamos los pueblos de esta España maravillosa, de esos pueblos donde todavía bajo la capa más humilde se descubren gentes dotadas de una elegancia rústica que no tienen un gesto excesivo ni una palabra ociosa. Gentes que viven sobre una tierra seca en apariencia, con sequedad exterior, pero que nos asombra con la fecundidad que estalla en el triunfo de los pámpanos y los trigos. Cuando recorríamos esas tierras y veíamos esas gentes y las habíamos torturadas por pequeños caciques, obviadas y por otros grupos, divididas, envenenadas por predicaciones tortuosas, teníamos que pensar de todo ese pueblo, todo lo que el mismo canta del Cid, a verle errar por campos de Castilla, desterrado de Burgos. Dios, qué bien vasallo si hubiera bien buen señor. Eso vinimos a encontrar nosotros en el movimiento que empieza en ese día. Es el legítimo soñar de España, pero un sucesor como
como el de San Francisco de Borja, un señor que no se nos muera. Y para que no se nos muera, ha de ser un señor que no sea, al propio tiempo, esclavo de su interés del grupo ni de su interés de clase. El movimiento de hoy, de que no es partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derecha ni de izquierda, porque en el fondo la derecha es la aspiración a mantener una organización económica, aunque sea injusta, y la izquierda es en el fondo el deseo de subvertir una organización económica, aunque al subvertirla se arrastren muchas cosas buenas. Luego, esto se decora en unos u otros con una serie de consideraciones espirituales. Sepan todos los que escuchan de buena fe que estas consideraciones espirituales caben todas en nuestro movimiento, pero que nuestro movimiento por nada atara a sus destinos al interés de grupo o al interés de clase que anida bajo la división superficial de derechas e izquierdas. La patria es una unidad total, en que se integra todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios de cumplir, y nosotros, los que queremos que el movimiento de sería el Estado que cree, sea instrumento eficaz, autoritario, al servicio de la unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable, que se llama patria. Y con eso ya tendremos todo el motor de nuestros actos futuros y de nuestra conducta presente, porque nosotros seríamos un partido más si viniéramos a enunciar un programa de solicitudes concretas. Tales programas tienen la ventaja de que nunca se cumplen. En cambio, cuando se tiene un sentido permanente ante la historia, ante la vida, y en ese sentido no a las soluciones ante lo concreto, como el amor nos dice de qué caso debemos reñir y en qué caso nos debemos abrazar, sin que un verdadero amor tenga hecho un mínimo programa de abrazos y de riñas. He aquí lo que exige un nuevo sentido total de la patria y del Estado que ha de servirla. De todos los pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca en un miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos todos en el ejército de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia y el municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicivos de los